hermanos, saludo con la paz del Señor. Yo creo que a todos es tremendamente agradable poder cantar estas alabanzas que nos hablan y que nos hacen entender y pensar que el Señor está con nosotros en todo momento, que Él nos está guardando, que Él promete cuidarnos y que es una tremenda realidad que sí, Él está a nuestro lado. Gracias al Señor. Las promesas del Señor son una realidad y no podemos ni debemos dudar de ellas. Hace unos domingos atrás, porque el domingo anterior tuvimos un servicio muy especial con la partida de nuestro hermano Juan Carlos, pero el anterior estuvimos hablando y nuestro hermano Juan... se me olvidó el nombre, Juan Pablo, nos hablaba acerca de el estar, de velar, de estar preocupados y velando por nuestra vida espiritual, ya pensando en que la venida del Señor está pronta, muy cerca, ya, y que no se hace esperar prácticamente. Todas las cosas que vamos viendo día a día nos hacen entender que la venida del Señor está muy cerca. Y pensaba en esto justamente, que esta necesidad de velar y de preocuparnos justamente frente a lo que estamos viviendo todos los días, cómo estamos siendo atacados, acusados por el mundo que nos rodea, en el cual estamos desenvolviéndonos día a día, ya, en que normalmente somos acusados, ¿no es cierto?, como iglesia, como cristianos, como hijos del Señor, acusados de ser retrógrados, ¿no es cierto?, de ser homofóbicos, ¿ya?, porque no aceptamos ciertas cosas, de ser intolerantes, etcétera, de distintas formas y situaciones que están en contra de la iglesia, en contra de aquellos que creemos en el Señor y que hemos sido lavados por su sangre, ¿ya?, y que tratan de una u otra manera de entregarnos o demostrarnos distintas teorías, distintas cosas, distintas leyes, etcétera, tratando de engañarnos, tratando de hacernos caer y de desviarnos del camino que el Señor nos ha mostrado. Y ahí la importancia, como decía, como el hermano nos hablaba ese domingo, acerca de velar, de preocuparnos, ¿ya? Y frente a esto, realmente uno piensa, y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar o cómo debiéramos enfrentar todos estos peligros que como cristianos, como iglesia, estamos permanentemente recibiendo de la sociedad actual en que estamos viviendo? Como decía, que tratan de una manera de entregarnos, de mostrarnos algo que pueda llevarnos a engaño, que pueda llevarnos a equivocarnos. Y obviamente que entre las cosas que podemos hacer, las actividades que podemos tener para defendernos de esto, primero que nada, tenemos que estar atentos para identificar la mentira, identificar qué es lo que nos están tratando de mostrar o de hacernos creer, ¿ya?, y que nos puede desviar del camino del Señor. La historia de la caída del género humano, ¿ya?, que se describe ahí en el capítulo 3 del Génesis, es realmente y justamente la historia de no identificar la mentira, de no detectarla en el momento preciso, ¿ya?, cuando corresponde. Tenemos ahí el relato que nos muestra el Génesis, como decía, en que la propia serpiente, ¿ya?, cuando tienta a Eva, va justamente cambiando la mentira, va desviando y modificando la mentira porque sabe, ¿ya?, sabe nuestro enemigo en este caso, que en algún momento la mentira va a funcionar, que en algún momento va a poder lograr engañar a alguien. Y la primera mentira que aparece ahí en el relato, ¿no es cierto?, es cuando la serpiente le pregunta: ¿acaso entonces no pueden comer de ningún árbol de ahí del huerto en que están ustedes? ¿Acaso no pueden comer? ¿Ya? Y Eva le dice: no. Sí, podemos comer de todos los árboles, salvo de este que no podemos comer de él. Y además de eso, ya nos ha advertido Dios que si comemos de él, moriremos en aquel día. Claramente tenía Eva en ese momento, ¿no es cierto?, y se da cuenta ya de lo que la serpiente, el enemigo, estaba justamente tratando de sembrar en ella.
Bueno, y ahí viene la reacción de la serpiente, del enemigo. Cambiemos la mentira. Si ya se dio cuenta de cuál era, cambiémosla, ¿ya? No, le dice, no, si eso no es cierto, le dice, ¿ya? En realidad, si comes del árbol o del fruto del árbol ese, vas a ser como Dios, serás como Dios, vas a poder distinguir perfectamente, ¿ya? Lo bueno de lo malo, ¿ya? El bien del mal, te vas a poder dar cuenta de todo eso. No sabes, chica, lo que te estás perdiendo por no comer del árbol, ¿no es cierto?, del fruto del árbol que está ahí, de hincarle el diente a esa fruta que está ahí. No sabes lo que te estás perdiendo. Y Eva cree a la mentira. Abre su corazón y cree a la mentira y piensa, debe ser estupendo ser como Dios, debe ser estupendo ser verdaderamente Dios, ¿ya? Y nos damos cuenta que después de esto, ¿ya?, comer del fruto, ¿no?, se lo da a su marido Adán. Bueno, todos sabemos la cadena ininterrumpida, ¿ya?, de desgracias que ha sufrido el ser humano desde ese primer momento, ¿ya? El no haber podido distinguir cuál era la mentira, cuál era el engaño que estaba llevando a su vida, ¿no es cierto?, el enemigo a la vida de estos primeros ya habitantes de nuestro planeta, de los que el Señor había formado. En otras palabras, tenemos que distinguir, ¿ya?, la mentira del mundo en que vivimos, cómo tratan de una u otra manera de engañarnos, de mostrarnos cosas que aparentemente son muy preciosas, son lindas, ¿ya?, coinciden con muchas cosas, pero sabemos que muchas veces el enemigo es el que está detrás de esto. No debemos dejarnos de engañar por esa manipulación del lenguaje que hoy en día se usa tanto para tratar de confundirnos, para tratar, ¿no es cierto?, de hacernos entender cosas distintas. Debemos captar dónde está la mentira, dónde está el engaño. Por ejemplo, hay tanto hoy día en literatura, por eso el peligro de tener tanto a disposición a través de la internet, a través, ¿no es cierto?, de publicaciones, de periódicos, de librerías que muestran distintos productos, ¿no es cierto?, ¿ya? Y nos encontramos justamente que hay muchas que son verdaderamente publicaciones hasta blasfemas, ¿ya?, que tratan de insertar en nosotros la duda o mostrarnos algo distinto. Por ejemplo, sabemos que hoy en día ya hay una distinta gama de traducciones de la Biblia, distintas traducciones, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, distintas versiones que tenemos que difieren un poquitito en cuanto a la traducción. Pero también sabemos, y está comprobado y sabemos de que existen Biblias inclusivas, ¿ya? Sabemos que ser inclusivo, ¿ya?, hoy en día, de acuerdo a lo que ya hemos ido entendiendo, es no hacer diferencia, ¿ya?, de nada, ni por sexo, ni por origen, ni por raza, ni por religión, ¿ya?, ni por clase social, ¿ya?, o por la orientación sexual de la persona o las capacidades. O sea, todo es ya tan relativo en eso, y ser inclusivo eso significa. Y tenemos y existen hoy día Biblias inclusivas, ¿ya?, que tratan de enseñar justamente ya algo tremendamente ya horroroso cuando uno lo ve. Incluyen lo que hoy día se conoce también como la teología gay, ¿ya? Se le conoce también como los queer theology, o sea, esa expresión en inglés es terrible, ¿ya? Es mucho más que ser gay, ¿ya? Y en estas Biblias que están apareciendo se encuentra este tipo de cosas, ¿ya?, en que se habla con toda claridad y con todo desparpajo, ¿ya?, acerca de cosas tan terribles como esa. Está también algo que se conoce últimamente, que el famoso evangelio subversivo, ¿ya?, de un tal Tom Hanks, que también trae e incluye tremendas horrorosidades, ¿ya?, de tal forma de que ahí es fácil encontrar de que la relación que había entre Jesús y Juan, el hijo, el discípulo amado,
era una relación ya que eran amantes. ¿Se imaginan lo que eso significa, poder leer y saber acerca de esto? ¿Ya? De tantos otros en que se califica, ¿ya?, y se trata de introducir esto tan aberrante, ¿ya?, a través de versiones de las Escrituras. Eso nos llama la atención y nos hace pensar, hermanos, lo importante que es que tenemos que identificar claramente, ¿ya?, la mentira, el engaño, y luchar con ellas, ¿ya?, con valentía. Por eso es que cuando pensaba y mostraba lo que nuestro hermano nos hablaba hace 2 domingos atrás, de el poder estar atentos, alertas, para justamente poder luchar con valentía acerca de todas estas cosas que estamos viendo permanentemente. Y hay un versículo que justamente me llama tanto la atención y que yo creo que pocas veces yo he podido escuchar acerca de él, muy pocas veces, ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 8. ¿Ya? Apocalipsis 21, versículo 8. Dice, el 7 y el 8. El 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y el 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, el que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una lista ahí de situaciones, ¿no es cierto?, y de casos, ¿no es cierto?, que van a estar en el lago de fuego, que van al infierno, ¿ya?, como nos relata la palabra allí. Y esto, obviamente, ya no es casual, ¿ya? En la lista que está allí, los primeros que aparecen ahí en ir al infierno son los cobardes, ¿ya? Están en el primer lugar de la lista. Yo creo que si algunos de nosotros nos hubieran pedido hacer una lista de todos los casos de los pecadores, etcétera, que van a ir al infierno, ¿ya?, ninguno de nosotros a lo mejor hubiera puesto a estos en primer lugar. Se habría puesto, ¿no es cierto?, todos los otros que se mencionan allí, los fornicarios, ya, hechiceros, idólatras, mentirosos, etcétera. Pero el Señor aquí nos habla directamente diciendo que serán los cobardes, los primeros que van a ir, ¿no es cierto?, al infierno. No, eso nos hace entender, hermanos, que no podemos permitirnos ser cobardes ni dejarnos llevar por el miedo cuando vienen contra nosotros todos estos ataques, cuando vienen todas estas situaciones que nos tratan de engañar. No debemos ni permitir el ser cobardes ni dejarnos llevar por el miedo, y ni tampoco permitirnos no tener fe, no tener confianza en el Señor frente a la batalla, ¿ya?, que está frente a nosotros, que el mundo hace contra nosotros, porque además de eso nos damos muy bien cuenta aquí que detrásito de los cobardes van los incrédulos. Que el Señor nos ayude, hermano, para tener esta valentía de poder tener, ¿no es cierto?, el coraje de poder enfrentar, ¿ya?, la mentira, de poder enfrentar el engaño, ¿ya?, y tener la confianza suficiente que el Señor nos va a ayudar a vencer en esta batalla. Amén, hermano. Él tiene poder para ayudarnos en esto, pero no debemos desfallecer en este sentido, hermano. Y esto obviamente que es tremendamente significativo. ¿Ya? No debemos dejar que el miedo nos amedrente, que el miedo, ¿no es cierto?, nos asuste, ¿ya?, cuando vemos estos ataques que tenemos permanentemente, ¿ya?, de nuestros enemigos. Nosotros buscamos y estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Así nos dice la palabra del Señor, ¿ya? Estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y obviamente que no nos movemos por las añadiduras, por las cosas que puedan ofrecernos, sino que buscamos primeramente la ayuda y la dirección de nuestro Señor, de nuestro Dios. Amén, hermano. ¿Ya? Esta, entonces, nos damos cuenta que es permanentemente una batalla, ¿ya? Una batalla en que no vamos a ser prisioneros, no nos van a aprisionar, pero
sí que tratan de someternos, ¿ya? O intentan acabar con nosotros, intentan acabar con la iglesia, con el mensaje que la iglesia y cada uno de nosotros, que somos la iglesia, tenemos para este mundo en el cual estamos viviendo y que estamos enfrentando permanentemente. Nosotros estamos obviamente con el que ha vencido al mundo. Amén. Estamos con el que ha vencido al mundo, que es mucho más fuerte y poderoso que el que está en este mundo. Amén. Gracias, Señor, porque tenemos estas tremendas promesas de parte de nuestro Señor, de estar con nosotros hasta el fin, como dice el Señor. Todos los días estar con nosotros hasta el fin. Y por eso, hermanos, cuando tenemos y vemos y nos damos cuenta que no debemos tener este miedo y estar atentos justamente al engaño, a la mentira que el mundo hoy día nos ofrece y nos muestra y trata de hacernos caer, ¿ya? No tenemos que olvidar, hermanos, las enseñanzas de nuestro Señor. No tenemos que olvidarnos de que justamente somos algo especial en este mundo. El Señor nos tiene en este mundo justamente con un objeto muy especial, ¿ya? Tenemos que recordar justamente quiénes somos. Y por eso que ahí en el Evangelio, el Evangelio de Mateo, ¿ya? En el capítulo 5, ¿ya? Vemos ahí algo muy especial. ¿Ya? Cuando el Señor habla justamente, ¿ya? Y nos recuerda quiénes somos, ¿ya? El libro de Mateo justamente es este evangelio, ¿ya? Que entendemos que fue dirigido a los judíos, ¿ya? A aquellos que estaban justamente en ese tiempo acercándose al Señor. Y Mateo justamente agrupa 5 ya grandes discursos, ¿ya? De Jesús, ¿ya? Enseñanzas del Señor Jesús, ¿ya? Y que son prácticamente paralelos con los 5 libros del comienzo de nuestra Biblia, ¿no es cierto? Los 5 libros de Moisés, ¿ya? Génesis, Levítico, etcétera, todos los que están ahí, esos 5, ¿ya? Y nos damos cuenta que Él quiere justamente mostrar a sus compatriotas judíos que Él es el Mesías, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y está por encima de Moisés, de las enseñanzas de Moisés, que las encontramos en esos 5 libros que son prácticamente paralelos de estas expresiones de Mateo en este Evangelio. Y allí tenemos el Sermón del Monte, este capítulo 5 justamente, ¿ya? Donde están las bienaventuranzas, ¿ya? Donde está justamente estas enseñanzas de parte del Señor, y dice ahí el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y allí el Señor comienza a hablar de que son bienaventurados muchos de los casos que muestra ahí el Señor, ¿ya? Y el capítulo 10, en este análisis de Mateo, justamente nos damos cuenta que por ejemplo, es paralelo al libro del Éxodo, ¿ya? Ese libro de Éxodo que fue escrito también, se le atribuye a Moisés, ¿ya? En que los israelitas salieron de Egipto, ¿ya? Hacia un nuevo futuro, se liberaban de la esclavitud de Egipto para un nuevo futuro, para ir a la conquista de la tierra prometida, ¿ya? Y Mateo 10 justamente nos habla allí de los apóstoles que salen a la conquista justamente de la tierra predicando el Evangelio. Amén. El Señor los envía a predicar y salen justamente según nos muestra allí Mateo capítulo 10. Y este Sermón del Monte, ¿ya? Como decía, que lo encontramos aquí entre los capítulos 5 y 7 de Mateo, ¿ya? Va dirigido a sus discípulos. Y yo diría que no solamente a sus discípulos, sino que a cada uno de nosotros hoy día, porque la palabra del Señor no es solamente historia, es aplicable y debe ser aplicable a cada uno de nosotros como hijos del Señor. ¿Ya? Él nos ha salvado, somos hijos de Él, pertenecemos a la familia del Señor. Y Él justamente, como decía, ya dirige también estas palabras a cada uno de nosotros. Y les dice a sus discípulos que ellos son dichosos, bienaventurados, dichosos, alegres, felices, ¿ya? Como habla ahí el griego, ¿no es cierto?, los originales del griego y el hebreo, porque tienen hambre y sed de justicia, ¿ya? Que los persiguen y los calumnian, ¿ya?
Y esto no es precisamente porque están en buenas condiciones, en excelentes condiciones, porque tienen su cuenta corriente con un saldo grande y abultado, ni porque pueden cambiar el auto cada año, ya, sino que y si están pidiendo una casa que la van a tener. No, el Señor les habla justamente que son bienaventurados, precisamente porque son sus hijos, porque pertenecen justo a Él, y sabemos muy bien que el Señor así nos cuida a cada uno de nosotros, ¿ya? Uno se pregunta, ¿qué hace que la gente que tiene hambre y que tiene sed de justicia pueda ser feliz? Cuando ahí el Señor les habla y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿ya? Porque muchas veces entendemos que aunque lloran van a ser consolados, dice ahí el mensaje del Señor. Si tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Si son perseguidos y calumniados por el nombre del Señor, recibirán recompensa en el cielo. Amén. Amén. Recibiremos recompensa del Señor si estamos en una condición como esta, porque Él es el que nos guía, Él es el que está a nuestro lado en todo momento. Muchos en esta condición a veces podemos entender que han llorado, han sido perseguidos, han tenido hambre y sed de justicia, pero no son felices. No logran lo que allí se les señala el apóstol, en este caso en este evangelio, porque no tenían o porque no tienen esa relación con Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Señor, que hace justamente que hace que todo esto sea diferente para aquellos que conocemos al Señor. ¿No es así, hermano? Amén. Él justamente ha prometido y nos habla acerca de estas tremendas bendiciones. Es distinto con nosotros, es distinto cuando el Señor está a nuestro lado, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos parte de la familia de Dios, ya, del reino de nuestro Señor. Y nos damos cuenta allí cuando dice, entendiendo justamente qué espera el Señor de nosotros. En Mateo, en el capítulo 5, allí en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal, cuando vemos aquí esta expresión que el Señor nos dice que somos la sal, justamente, entendemos que la sal en los tiempos del Señor, justamente Jesús, en la enseñanza de parte de Él, ya no era solamente un condimento para saborear y darle sabor a los alimentos, sino que lo más importante era que eran elementos de preservación para evitar la putrefacción, para evitar justamente la podredumbre que se podía producir en los alimentos, como por ejemplo hoy día sabemos muy bien que si dejamos a la intemperie y sin ninguna precaución pescado, carne, en poquito tiempo, ¿no es cierto?, se va a producir la putrefacción, se va a producir la descomposición. Y la sal era utilizada justamente en ese tiempo para eso. Y Jesús dice justamente y nos hace entender que la tierra en que vivimos, el mundo en que vivimos, está en un proceso de descomposición. Está en un proceso justamente con esta condición, y nos hace entender que nosotros somos la sal. Le dice a los discípulos, vosotros sois la sal, ¿ya? Y esto es lo que evitará la putrefacción, ¿no es cierto?, ¿ya?, del mundo en que estamos viviendo. ¿Ya? La sal, como decía, era tan importante en aquellos tiempos, tan valiosa, ¿ya?, y que se sabe justamente que en algunos casos los romanos, ¿ya?, el Imperio Romano le pagaban a los soldados, ¿ya?, con sal. Era tan especial y tan preciada la sal que le pagaban con sal. De ahí se sabe que hoy día la palabra salario viene de ahí, de justamente lo que hacían los romanos, que con este producto tan precioso y tan importante le pagaban los servicios a sus soldados. Y si la sal justamente es tan importante, hermanos,
¿Cuál será nuestra actitud en el lugar donde el Señor nos tiene puesto? ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde participamos? ¿Dónde hablamos, escuchamos y estamos permanentemente activando? ¿Ya? Si somos parte de esa sociedad, hermanos, ¿ya? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra participación allí? Y uno piensa, dice, bueno, si la sal está en el salero, cuando ahí está en el salero la sal, no es mucho lo que puede hacer, ¿cierto? ¿Ya? Y si uno piensa, bueno, y si estamos ahí en el salero, ¿por qué entonces para qué nos complicamos la existencia? ¿Por qué nos mantenemos ahí tal como estamos solamente? ¿Ya? Se está tan bien en las cuatro paredes, ¿no es cierto?, en que está todo tranquilo, en que podemos, ¿no es cierto?, disfrutar de la compañía, ¿ya? Y estamos en algo tan especial. Y uno dice, bueno, entonces si queremos mantenernos en esta actitud, no ser realmente la sal que el Señor nos pide ser, podemos decir, bueno, entonces pactemos con la sociedad, ¿ya? Hagamos un pacto de no agresión, ¿ya?, con el mundo que nos rodea, ¿ya? Tú no me atacas y yo no te ataco, ¿ya? Tú no me molestas y yo no te molesto, ¿ya? Es mucho más fácil, mucho más simple, ¿ya? Y Jesús justamente les dice y les hace entender a sus discípulos también, yo creo a cada uno de nosotros, que no debemos ser insensatos, ¿no es cierto?, en este caso. Si la sal no cumple su deber, si la sal no cumple su deber de ser realmente sal, de evitar la putrefacción, de evitar la descomposición, con eso obviamente ya no vamos a ganar absolutamente nada. Todo lo contrario, tenemos algo en contra nuestra. Si actuamos cobardemente para ¿no es cierto?, actuar como sal, para no mantener allí nuestra presencia que evite esa descomposición, estamos actuando cobardemente, ¿ya? Cobardemente, y sabemos que esto es realmente complicado. Cuando el mundo se da cuenta que nosotros no estamos funcionando en esa manera, que no estamos funcionando, no estamos siendo la sal, ¿ya?, el mundo se da cuenta y capta que en el fondo podemos ser un grupo, una especie de banda de cobardes, hipócritas, ¿no es cierto?, ¿ya? Y que lo más probable es que si actuamos de esa manera y el mundo se da cuenta de esto, nos van a pisotear, nos van a arrastrar, ya nos van a tirar al suelo y nos van a pisotear. Es una regla que se da permanentemente, normalmente, históricamente. Cuando el mundo se da cuenta que hay un grupito que predica, ¿no es cierto?, que habla del Señor, habla de Dios y otras cosas, pero no es capaz de asumir, no es capaz, ¿no es cierto?, de asumir el menor sacrificio por aquello que está predicando, ¿ya?, y que dice que es tan importante, ¿ya?, el mundo se da cuenta y actúa en esta manera también. No dice, ya, yo en mi casa y tú en la tuya. El mundo no nos va a decir eso, ¿ya?, sino que lo que va a decir es que a estos, ¿ya?, a estos que están justamente en esta condición, ¿ya?, hay que machacarlos, hay que aplastarlos, hay que pisotearlos, ¿ya? Pero si ni siquiera se creen lo que están predicando, los vamos a pisotear. Quiera el Señor ayudarnos a nosotros, hermanos, a tener la valentía de ser sal para este mundo. Aquello que no está bien, podamos nosotros mostrar y mostrarnos como la sal que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Los cambios legales, culturales que estamos experimentando hoy en día en nuestro país y en el mundo entero, ya nos amenazan y quieren pisotearnos, ya. Pero el Señor, ¿no es cierto?, está con cada uno de nosotros y queremos ser fieles al Señor. Amén. Tenemos que ser fieles al Señor, ¿ya? El mundo, cuando hablamos de que somos la sal, obviamente que el efecto que producimos en el mundo como sal en el mundo, obviamente que no es muy agradable, ¿ya? Es prácticamente provocarles vómitos, provocarles náuseas, ¿ya? Porque el sabor salobre no lo pueden tolerar. Sí, obvio, cuando uno quiere algo así, ¿no es cierto?, no puede tolerarlo. Y obviamente que solo tratan de alejarse de nosotros o repudiarnos, ¿ya?, porque no soportan el sabor de la sal. Eso nos damos cuenta en todo lugar. Solamente cuando uno ve
en televisión, por ejemplo, si entrevistan a cristianos, etcétera, normalmente tratan de apagarlos, cuando comienza a hablar del Señor, tratan de desviar la atención. O sabemos también que en muchas actividades televisivas también se usa al cristiano, se usa al evangélico para reírse de esto, para burlarse justamente de la iglesia, burlarse de lo que el Señor, ¿no es cierto?, ha colocado en nuestras vidas. He escuchado muy pocas veces que haya sido tolerante ya los entrevistadores o que hayan respetado a alguien que diga: yo soy cristiano, ¿ya?, y creo en la resurrección, creo en la salvación. Normalmente, cuando eso se pronuncia, produce o risa o burla, pero quiera el Señor ayudarnos, hermanos, a ser esta verdadera sal para este mundo. ¿Dónde estás, hermano? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Dónde te mueves? Tenemos que ser sal, tenemos que mostrar, si el mundo está, ¿no es cierto?, en esta condición, que el Señor nos ayude para hacer y preservar, ¿no es cierto?, a este mundo que cada día en más decadencia. Así decía el capítulo 5 y 13 que acabamos de leer. Pero el Señor sigue avanzando y dice en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. La luz, y se pone debajo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nos decía en el versículo anterior: vosotros sois la sal de esta tierra. Y ahora nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y hermanos, cuando leemos esto nos damos cuenta que no hay otra luz. No hay otra luz. Ya no somos una luz más ya en este mundo, porque hay obviamente una luz budista, una luz islámica, una luz mormona y además y muchos otros. Y dentro de esas que pudiéramos estar nosotros, no hay otra luz. Somos la luz del mundo, ¿ya? Nosotros somos la luz del mundo. Y si no irradiamos esta luz al mundo, el mundo sabemos que está en tinieblas, que está justamente perdido, y el Señor nos manda y nos enseña que tenemos que ser luz en este mundo, porque como decía, este mundo está en tinieblas y lo único que puede esperarse cuando se está en tinieblas es estrellarse, caerse y partirse la cabeza. Es lo más probable que eso suceda si se está en tinieblas, porque la única luz son los que siguen a Jesús. Somos nosotros que tenemos y seguimos al Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, a hacer luces para el mundo. Donde hay tinieblas, donde hay, ¿no es cierto?, estar lejos del Señor, ya que podamos hacer luces para este mundo en este caso. Las palabras del Señor son claras cuando dice en el versículo siguiente: cualquiera que tiene una luz en la casa y la enciende, la pone en alto para que la vea todo el mundo, ¿ya? Las luces no es para esconderlas, no es para tenerlas bajo, ¿no es cierto?, donde no se vea, ¿ya? Yo creo que a ninguno de nosotros se nos ocurriría hoy día, por ejemplo, a las 8 de la noche. ¿Cómo está a las 8 de la noche? Oscuro, esto no se ve ni las manos muchas veces, ¿ya? Si no se nos ocurriera a esa hora prender la luz, pero la tapamos, le ponemos una caja encima, le tiramos una camisa, no sé, un trapo, algo para taparla. A nadie, ninguno de nosotros se nos ocurriría, porque en ese caso esa luz no sirve, ¿no es cierto? No alumbra, no cumple el objetivo para el cual, ¿no es cierto?, se encendió. Nos damos cuenta, entonces, hermanos, que a ninguno se nos ocurriría hacer esto, ¿no es cierto?, hoy en la oscuridad. Y alguno podría decir: pero es que mi luz es muy pequeña, es muy chiquitita, ¿ya? Es muy pequeña mi luz. No tienen la confianza que el Señor puede, ¿no es cierto?, ayudarle para hacer verdaderamente luz. Y esto me trae a la memoria los que han estado en la escuela dominical. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la escuela dominical cuando niños, cuando pequeños? Vino una buena cantidad. Me recuerda ese corito que decía: mi pequeña luz. ¿Y qué decía ese coro? Mi pequeña luz tiene que brillar.
mi pequeña luz tiene que brillar. Ese coro tan precioso que nos recuerda ya esta tremenda enseñanza de parte del Señor, que nuestra luz, donde nos tiene puesto el Señor, tenemos que brillar como luces en este mundo. Y no importa, hermano, si tu luz es tan pequeñita, tan pequeña como la luz de un encendedor, o si es tan grande como la de un gran faro que alumbra los barcos en la costa, ¿no es cierto?, en el mar, ¿ya?, y que ilumina a todos esos barcos. Tu luz, hermano y hermana, tiene que brillar. Nuestra luz tiene que brillar donde estemos. Que el Señor nos ayude, hermanos, para hacer sal de la tierra, luces en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Tenemos que brillar porque esta sociedad, hermano, en que estamos viviendo, en el que estamos insertos, no tiene posibilidades ya de ver hacia dónde va. Y nosotros, si no colocamos esa luz, justamente ya sabemos el destino que viene detrás de eso, pero gracias al Señor, que el Señor nos tiene aquí todavía. Mientras el Señor no venga a buscarnos, tenemos que ser sal, tenemos que ser luz en este mundo ya en el cual el Señor nos ha puesto. Recordemos, hermanos, quiénes somos, porque antes de cualquier cosa, para nosotros somos la sal de esta tierra, somos la luz de este mundo. En otras palabras, hermanos, cuando el Señor nos pide estas cosas, sabemos que es difícil, sabemos que estamos contra un mundo hostil, contra una sociedad que está en contra de nosotros, que trata de apagarnos, que trata de acallarnos, que trata de engañarnos. Pero, hermanos, cuando el Señor nos insta a ser la sal de esta tierra, a ser luces en este mundo, no tenemos que ser cobardes. No por miedo a lo que allí nos muestra el Apocalipsis cuando decíamos que los cobardes ya serán los primeros que van a estar allí en el infierno, en el lago de fuego. Que el Señor nos ayude a no ser cobardes, sino que a los que se refiere justamente ya ahí Apocalipsis 21:8, como leíamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser valientes, a poder llevar adelante el mensaje del Señor, mostrar lo que el Señor nos ha enseñado, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él puede hacer en las vidas de los demás, ¿ya? En otras palabras, ser verdaderamente sal, ser verdaderamente luz para el mundo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser valientes, no ser cobardes. No queremos estar en la primera lista de aquellos que van a ir al lago de fuego cuando nos muestre allí Apocalipsis, ¿ya? Señor, te doy gracias en esta mañana. Muchas gracias porque tú eres bueno, tú estás con nosotros, tú nos guardas, tú nos bendices, Señor. Y tu palabra permanentemente nos está enseñando, tu palabra permanentemente nos está hablando. Y en esta mañana, Señor, tenemos tan claro que tenemos que estar alertas, Señor, distinguir la mentira que puede estar asediándonos en todo momento, poder encontrar y aclarar el engaño que puede haber, pero a la vez también, Señor, poder ser lo suficientemente valiente para ser sal, para ser la luz de este mundo. Señor, así como nos enseña tu palabra, que, Señor, cada uno de nosotros podamos ir renovando nuestra fuerza, estar velando como nos enseñaba nuestro hermano hace 2 domingos atrás, Señor, pero que es algo permanente que tenemos que hacer. El Señor está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Queremos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestros amigos, podamos ser bendecidos por ti, Señor. Guárdanos, ayúdanos a ser valientes, a ser y estar llenos de tu gracia para poder mostrar aquello que el mundo necesita saber y conocer, que podamos ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos ayude, que su palabra podamos retenerla. Somos la sal de esta tierra. Somos y debemos ser la luz de este mundo. No cualquier luz, la luz del Señor. Amén.